No todos los hombres son creados iguales. Era una verdad que Izuku Midoriya aprendió muy bien. Izuku nació en un mundo de quirks. Más del 80% de la población tenía una peculiaridad e incluso entonces la mayoría de estos quirkles eran ancianos. Una peculiaridad era, esencialmente, un superpoder especial que controlaban. Esto podría ser algo tan mundano como tener ojos en la parte posterior de la cabeza hasta algo tan poderoso como crear y manipular el fuego. Y a medida que las peculiaridades se volvieron más comunes, la sociedad cambió. Comenzó a doblarse para adaptarse a aquellos con peculiaridades y pronto, la sociedad humana comenzó a girar en torno a aquellos con fuertes peculiaridades. Los héroes se crearon como una nueva ocupación para ayudar a combatir las crecientes tasas de criminalidad de aquellos con peculiaridades poderosas que sienten que pueden hacer lo que quieran. Llamaron villanos a esos poderosos criminales. Izuku idolatraba a estos héroes. Cuando era más joven, quería ser uno. Pero Izuku fue uno de los desafortunados. Nació sin una peculiaridad. En una sociedad como la suya, eso era una sentencia de muerte. No pasó mucho tiempo para que todos lo abandonaran. La única con la que aún podía contar era su madre. Y, sin embargo, se aferró a sus sueños. Incluso después de que todos lo tildaran de inútil. Incluso después de que su mejor amigo lo abandonara porque no quería que lo vieran con un debilucho. Incluso cuando todos le decían que estaba equivocado y era estúpido. Siguió soñando. Estudió héroes. Era un pasatiempo, pero incluso él tenía que admitir que era bastante raro. Aún así, no pudo evitarlo. Se dijo a sí mismo que algún día, los libros que llenó con información sobre héroes serían útiles. Cuando era un héroe. Entonces importaría. Importaría de alguna manera. Simplemente tenía que importar de alguna manera. No importaría cuánto se burlaran de él. Cuánto fue empujado hacia abajo. Si se convirtiera en un héroe, cuando se convirtiera en un héroe, entonces todos lo sabrían. Ellos estaban equivocados. Él lo sabía. Tenían que estar equivocados. Izuku conocía su historia. En el pasado, solo había personas sin peculiaridades. En ese tiempo, cualquiera podía ser lo que quisiera. Era una anécdota constante en las películas de la época anterior a las peculiaridades. Izuku no supo cuándo murió esa idea. Pero estaba decidido a que viviría a través de él. Pero todo el mundo tiene un límite. El de Izuku llegó un día como cualquier otro. Fue a la escuela como siempre. Su viejo amigo y sus compinches se burlaron de él por no tener peculiaridades y nadie los detuvo. Él tampoco los esperaba más. De todos modos, el futuro de Kacchan era más importante que cualquier niño sin peculiaridades. Pero su maestro solo tuvo que anunciar a la clase que también solicitó ingreso a UA. Bakugo se aseguró de arrinconarlo en el salón de clases al final de la clase. Izuku se fue con el hombro muy quemado, tratando de ignorar el olor a tela quemada y carne asada, y un mensaje de su viejo amigo. Si quieres ser un héroe, salta desde el techo y reza para nacer con una peculiaridad en la próxima vida. Huele. Las palabras más que la herida. Pero Izuku siguió adelante. Kacchan no lo decía en serio. Todavía era su amigo. En el fondo. Eso fue lo que se dijo a sí mismo mientras sacaba su cuaderno incendiado del estanque de la escuela y se movía para irse a casa. Fue entonces cuando sucedió. Fue atacado por un villano pero fue salvado por una persona poco probable. Su héroe todo podría. All Might le salvó la vida. Izuku necesitaba preguntarle, pero sus nervios lo superaron. Se convirtió en un pasajero no intencional de All Might Airlines que volaba por la ciudad. No se suponía que lo hiciera. Fue aquí donde aprendió un oscuro secreto. All Might resultó herido. Tan gravemente herido. Su forma musculosa no era su forma real. Debido a una pelea que Izuku había visto una y otra vez mientras crecía, una pelea contra el gran villano All for One, All Might se vio obligado a convertirse en una figura esquelética después de usar su peculiaridad, con la mayoría de sus entrañas destruidas. Los peligros del trabajo del héroe llegaron incluso al símbolo de la paz, un hombre que siempre tenía una sonrisa en el rostro y alentaba a todos a hacer lo mejor que pudieran. A pesar de este conocimiento, en un ataque de desesperación por aferrarse a su sueño, le rogó a All Might que le dijera que podía ser un héroe incluso sin una peculiaridad. Pero All Might simplemente negó con la cabeza. Tienes que ser realista. Ni siquiera se detuvo para consolar al claramente roto Izuku antes de irse. Izuku se apoyó contra la barandilla del edificio en el que había sido abandonado, mirando hacia la calle que se encontraba muy abajo. Los autos. La gente. Todo el mundo parecía tan pequeño desde aquí arriba.
Podía ver mucho de la ciudad. Izuku juzgó que debía estar en la parte superior del centro comercial local. Era el edificio más grande de la zona en el que podía pensar. Mientras miraba hacia abajo, las palabras que escuchó ese día se arremolinaron en su cabeza. Ser realista. Tome un swan vive desde el techo. Reza por una peculiaridad en la próxima vida. Izuku miró hacia abajo. Lo consideró seriamente. Entonces el rostro de su madre brilló en su mente. Él no podía hacerle eso. No a ella. El resto del mundo podría arder, pero su madre. Dulce Inco, que había cargado con la carga de un niño inútil y sin peculiaridades. No, ella no. Izuku gritó cayendo hacia atrás, lejos del borde. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Él gritó. Izuku se sentó. Sus ojos fueron atraídos hacia las cercanías. El humo salía de los edificios. El sonido de las sirenas de la policía y los combates resonaron en las calles de la ciudad. Otro villano. Se preguntó quién estaba de servicio. Se rió secamente como si un pensamiento entrara en su cabeza. ¿Quién estaba saliendo lastimado? No fueron los héroes. Probablemente fueron los villanos. ¿Pero qué pasa con todos los demás? Izuku se sentó allí en silencio. ¿Todos los demás, eh? Izuku se reclinó y sacó su teléfono. Entró en el motor de búsqueda y tecleó distraídamente héroe de bajas civiles. Recorrió lentamente la lista. Al principio eran solo informes de noticias. Personas que mueren trágicamente por los ataques de los villanos antes de que los héroes puedan salvarlos. Héroes muriendo en la línea de fuego. Esa clase de cosas. Pero cuanto más se desplazaba, más cosas incriminatorias encontraba. Izuku se levantó. Necesitaba una pantalla más grande. Regresó a casa, tomó las calles secundarias para evitar los combates y se deslizó por la puerta principal. Izuku. ¿Eres tú? Escuchó a su mamá llamar desde la habitación del frente. Ese sí. Soy yo. Oh, gracias a Dios. ¿Has visto las noticias? Ataque de villano. Sí. Lo sé. Estaré en mi habitación. Bueno, eso es parte de eso, pero Inko se desvaneció cuando escuchó que la puerta de Izuku se cerraba sobre ella. Izuku arrojó su bolso en las esquinas de su habitación. Hizo una pausa al ver el rostro sonriente de Olmig cubriendo su habitación. No pudo evitar sentir que estaba más vacío que cuando se fue esa mañana. Izuku ignoró el sentimiento y fue por su computadora. Cuando inició sesión, ingresó lo mismo que hizo en su teléfono y se desplazó por algunas páginas hasta que encontró las partes interesantes. Era un informe antiguo. Una pequeña historia en un periódico independiente sobre una serie de acusaciones de que el héroe número 2, Endeavor, estaba haciendo más daño que bien. Personas que habían sido horriblemente quemadas por el héroe profesional. Se preguntó cómo esta historia no había circulado más. Miró el papel. Realmente deseaba no haberlo hecho. La historia sobre Endeavor provino de un problema antes de que se anunciara que estaba cerrando operaciones. Resulta que el periódico fue demandado por la historia, pero llegó a un acuerdo extrajudicial. Su delito fue la difamación. La comisión héroe había presentado la demanda y el pago resultante había aplastado al periódico y lo había dejado sin negocio. La historia fue enterrada. No fue la única historia que terminó de esta manera. Un periodista fue despedido de un puesto bastante alto en su periódico por publicar una historia sobre una serie de acusaciones de agresión sexual que involucraban al héroe profesional Midnight. Otro era una colección de héroes cuyo comportamiento imprudente había matado a inocentes. Este papel también fue aplastado. El nombre de Olmig apareció varias veces en esa historia. Otras historias incluyeron cómo algunos ladrones de poca monta tenían los brazos aplastados sin posibilidad de reparación por robar algo de dinero para su familia. Otro involucró el asesinato directo de un presunto villano en su propia casa, pero debido a que se pensaba que trabajaba para la organización buscada en ese momento, Villain Factory, se retiraron todos los cargos. El sol se puso mucho antes de que Izuku tomara un descanso. Miró el póster de Olmig sobre su cama. ¿En cuántas mentiras has estado involucrado? Él murmuró. La comisión de héroes estaba corrupta sin remedio. Podrido hasta la médula. A la gente se le había hecho creer que los héroes eran modelos de justicia, pero eso no podía ser correcto. No de todo lo que había leído. Toda la prueba estaba en esos artículos. Imágenes de personas que sufrían no porque los villanos abusaran de sus poderes, sino de héroes haciendo las mismas cosas contra las que se suponía que debían proteger a otros. Los niños los idolatraban. Quería ser ellos. Él quería ser. La realización golpeó duro a Izuku. Se sentía caliente.
Demasiado caliente. Le costaba respirar. Se puso la chaqueta escolar quemada y se dirigió a la puerta principal. Necesitaba aire. Izuku, cariño. Su mamá le preguntó. ¿A dónde vas? Voy a dar un paseo. Izuku mintió. No era el paseo que necesitaba. Solo necesitaba aire. Necesitaba aclarar su cabeza. Está bien. La cena estará lista pronto. Está bien. Izuku dijo con desdén. Te amo, mamá. Yo también te amo, Izuku. Estar a salvo. Izuku no respondió. Simplemente cerró la puerta y bajó las escaleras de su edificio de apartamentos, saliendo al nivel de la calle. Miró hacia el cielo. La luna suspendida en el cielo y las nubes arremolinándose a su alrededor. Caminó hacia el parque cercano. El aire frío ayudó un poco, pero tuvo que desabrocharse los primeros botones de la camisa de la escuela para sentir que podía respirar de nuevo. Se sentó con un suspiro en un banco del parque y exhaló profundamente. Todas las historias que había visto pasaron por su cabeza. Él había querido ser un héroe. Si se hubiera convertido en un héroe, ¿habría hecho algo así? Se estremeció al pensar. Disculpe. ¿Estás bien? Escuchó una voz profunda preguntar. Izuku levantó la vista bruscamente. Mirándolo hacia abajo había un hombre con traje. Su rostro era indescriptible. Solo una espesa niebla negra con dos luces doradas donde deberían estar sus ojos. Una peculiaridad mutante que Izuku se dio cuenta. Oh. Estoy bien. ¿Estás seguro? Estás temblando y te ves terriblemente enfermizo. Izuku se miró las manos. Como había dicho el hombre, sus manos temblaban. Mucho más allá de cualquier cantidad de escalofrío que sintiera podría traer. De hecho, todavía se sentía hirviendo. Sin embargo, a pesar de esto, Izuku temblaba como una hoja. Todo su cuerpo estaba. De hecho ¿Estás seguro de que estás bien? No. No se preocupe por mí, señor. Está bien. ¿Hay algo en tu mente? Izuku hizo una pausa. Sí. Hay. Pero no creo que sea nada de lo que preocuparse, señor. Ja. Soy barman. He escuchado preocupaciones de una variedad de personas diferentes de todos los ámbitos de la vida. El hombre de niebla se sentó junto a Izuku. No me importa escucharte. Bien. Verás, no soy peculiar, así que, Izuku suspiró. No veo cómo eso significa que debería preocuparme menos por ti. Por favor. Seguid. Muy bien, entonces Izuku comenzó lentamente. Le dijo al hombre de niebla que había conocido a un héroe y que ese héroe le había dicho que no podía ser un héroe porque no tenía peculiaridades. Eso es todo lo que había querido decir. Mantuvo el nombre de Olmig fuera de eso. Pero cuanto más hablaba, más terminaba yendo. Siguió hablando de su viejo amigo, Kachan, y de cómo pensó realmente en seguir su consejo. Habló de su madre y de cómo solo quería que ella fuera feliz. Luego habló sobre lo que buscaba. Sus hallazgos. Sus pensamientos. No pudo contenerse. Las palabras simplemente llegaron. Esperaba que el hombre de la niebla lo detuviera. Desinteresarse y darse cuenta de que era un bicho raro. Pero ese momento nunca llegó. El hombre escuchó atentamente de principio a fin. Y cuando Izuku finalmente terminó, jadeando levemente por sus divagaciones, el hombre asintió lentamente. Creo que entiendo tu problema, el hombre de la niebla le dijo. Descubriste que incluso algo que brilla tanto como la industria de los héroes, también tiene sus propias sombras y no entiendes cómo procesarlo. El hombre miró hacia arriba. A decir verdad, no estoy seguro de cómo ayudarte a entender esos sentimientos, pero entiendo cómo te sientes. Los héroes son tratados como deidades en esta era como los villanos son tratados como demonios. Es fácil olvidar que ambos son tan humanos como el otro y el público en general. Ningún hombre es perfecto. Pero la industria de los héroes, está lejos de eso. Sí. Lo descubrí de la manera difícil. Conozco a alguien que comparte tu forma de pensar. De hecho, trabajo para él. ¿Tú haces? Sí. El hombre se levantó. Mi nombre es Kurohiri, por cierto. Oh. Bien. Lo siento, nunca me presenté tampoco. Soy Izuku Midoriya. Un placer conocerte, Midoriya. Kurohiri pareció sonreír. Mi peculiaridad se llama Warbigate. Me permite abrir portales a cualquier lugar en el que haya estado o visualice, dentro de lo razonable. No puedo, por ejemplo, viajar de aquí a América o Nueva Zelanda. Sin embargo, puedo llegar hasta Yokohama. ¡Guau! Eso es realmente genial. Izuku jadeó.
Los ojos de Kurohiri se abrieron un poco cuando Izuku se perdió de inmediato en sus propios murmullos. Se hablaron todo tipo de especulaciones sobre las peculiaridades de Kurohiri, se respondió con la respuesta más probable y luego se almacenaron en la mente de Izuku. Kurohiri escuchó por un momento antes de aclararse la garganta. Oh. Lo siento. ¿Estaba murmurando de nuevo? Ciertamente lo eras, lo siento. No quise decir también. Sé que es realmente espeluznante. Me detendré. No me importa. ¿Es un hábito? Sí. Realmente me gustan las peculiaridades. Son tan fascinantes para mí. He estudiado muchas peculiaridades de los héroes. Yo, cuando todavía quería ser un héroe, pensé que algún día me ayudarían, ¿sabes? Izuku se rió un poco. Es realmente estúpido, lo sé. No, en realidad es bastante interesante. Kurohiri le dijo. Por cierto, y entiendo si no estás de acuerdo con esto, pero mencioné a un amigo mío que tiene la misma mentalidad que tú tienes ahora. Con mi peculiaridad, podría llevarte a ti también. Por supuesto, también podría devolverte en cualquier momento, pero creo que él puede transmitir un mensaje sobre lo que sientes. ¿Ir contigo? Preguntó Izuku. Por un corto tiempo, si eso es lo que deseas. No sientas que tienes que hacerlo. Solo creo que es algo que te beneficiaría mucho. Izuku hizo una pausa. Para todos los efectos, Kurohiri era un completo extraño. Sabía que no debía confiar en él. Y, sin embargo, por lo que había dicho, Kurohiri parecía un buen tipo. Escuchó las preocupaciones de Izuku a pesar de conocer su estado como Kirkles. Y probablemente era la persona más sincera que Izuku había conocido. Sabía que no debería, pero Izuku asintió lentamente. Está bien. Solo por un rato. Izuku le dijo al hombre de la niebla. Kurohiri pareció sonreír de nuevo. Justo por aquí entonces Kurohiri abrió un portal. Izuku pareció asombrado por un momento antes de recuperarse. Con un suspiro, dio un paso. Esa noche, Izuku Midoriya desapareció. Y entra. Izuku suspiró aliviado. Finalmente. Hecho. ¿Es ese sitio web tuyo? Preguntó Tomura Shigaraki, sin levantar la vista de su juego. Sí. Todo terminado. Izuku se estiró. En la pantalla de su computadora portátil había un sitio web de blog de aspecto mundano con un fondo negro liso y encabezados rojos. El sitio web era simple. Fue diseñado para que la persona común y corriente simplemente lo pasara por alto. Pero las personas que entendieron el significado detrás del nombre probablemente lo comprobarían. Esas eran las personas que estaba buscando. No la persona común y corriente, sino aquellos que sufrían bajo la corrupta sociedad de héroes. El nombre del blog era Benality. El eslogan: un blog para aquellos que sufren bajo los salvadores. Izuku ya había detallado su propia historia bajo el seudónimo Usagi. Sus luchas con Ser Kirkles y su viaje hacia la verdad. ¿Por qué necesitas un blog de todos modos? Preguntó Shigaraki. ¿Por qué? Izuku sonrió inocentemente. No podemos derribar esta sociedad exactamente sin nosotros, ¿verdad? Llámelo una campaña de reclutamiento. Ja. Shigaraki rió secamente. Confío en Hiram para encontrarnos talento más de lo que confío en tu estúpido sitio web. Pero, Sensei confía en ti. Así que supongo que te dejaré hacer lo que sea. No te preocupes, Tomura. Esto funcionará. Apuesto, HMM. Izuku reflexionó sobre el pensamiento. Edición especial de Wrath of the White Witch. Has estado buscando eso por un tiempo, ¿verdad? Esto llamó la atención de Shigaraki. Él sonrió. ¿Estás conectado, Usagi? Estaré encantado de dejar que me lo compres. Solo espera y verás, Tomura. Solo espera y verás. Shoto Todoroki siseó mientras su hermana, Fuyumi, ajustaba un juego limpio de vendajes en su cuerpo quemado. Lo siento. Ella murmuró. Está bien. No te preocupes por eso. Shoto la tranquilizó. Estaba acostumbrado a esto. Otra noche en la casa siendo atendido por sus hermanos después de una dura sesión de entrenamiento por parte de su padre. Su padre era el héroe número 2 en Japón, Endeavor. Como su sucesor, Endeavor estaba entrenando a su hijo para ser mejor que nadie. Mejor que su eterno rival, All Might en particular. Lo que Shoto quería no le importaba. Lo que Endeavor llamó fue entrenamiento. Entrenando para ser el número 1. Entrenando para superar a cualquiera. Pero eso no es lo que realmente era. El entrenamiento de Shoto fue solo una de las formas en que Endeavor descargó su ira en el mundo. Era común que Shoto sufriera nuevas quemaduras y heridas de su padre todas las noches.
Entonces su padre abandonó a su familia y se fue a supuestamente capturar villanos. Shoto se puso de pie y volvió a ponerse la camisa sobre las vendas. Gracias Fuyumi, está bien, pero, Fuyumi suspiró. Ojalá no tuvieras que pasar por esto. Sí. Yo también. Shoto admitió. Los dos suspiraron. Vamos. Natsuo debería terminar de preparar la cena pronto. Fuyumi le dijo. Shoto se retiró a su habitación unas horas más tarde y se derrumbó en su cama. Observó la luna que entraba por su ventana. El cielo estaba bastante nublado pero mayormente agradable. Se preguntó qué hacían los niños de verdad en noches como esta. A decir verdad, Shoto no sabía cómo se suponía que era una familia real. Tenía 2 hermanos, una madre y un padre. Su padre era un tirano. Mandó a su familia sobre el lugar sin preocuparse por sus sentimientos. Shoto lo aprovechó al máximo, siendo la preciada creación de su padre, dejando a sus hermanos atrás para que se pudrieran. Su madre tuvo una crisis nerviosa cuando Shoto era solo un niño pequeño, lo que le valió una cara llena de cicatrices y su madre una habitación permanente en un hospital psiquiátrico. Shoto no la odiaba por eso. Ella era un alma gentil y él la visitaba cuando podía. Odiaba a su padre que la empujó a hacerlo. Deseaba haber nacido en una vida diferente. Te veré mañana, Todoroki. Uno de sus compañeros de clase, Momo Yaoyarozu, le dijo saludando mientras se separaban en las puertas de la escuela. Sí. Nos vemos. Shoto asintió antes de alejarse. Realmente no tenía ganas de ir a casa hoy. No lo hizo la mayoría de los días. Pero había intentado llegar tarde unas cuantas veces. Su padre lo acaba de encontrar y aumenta el trabajo de esas tardes su entrenamiento. Aprendió que era mejor terminar de una vez. Pasó por una tienda de televisores y se detuvo. Las noticias estaban encendidas, mostrando a un chico con cabello verde. El título debajo decía niño desaparecido en Musutaza. Los ojos de Shoto intentaron leer los labios del locutor, pero finalmente se dio por vencido. La desaparición de un niño era una noticia bastante rara. Por lo general, se trataba de las actividades diarias del héroe o del villano haciendo algo estúpido. Debe haber sido un día lento. Mientras caminaba, sus pensamientos se detuvieron en el chico. ¿Qué clase de vida debe haber tenido para huir de casa? ¿O fue un secuestro? Shoto suspiró. Si tan solo pudiera huir de sus problemas. Pasó por el parque, con algunos pensamientos en su mente, cuando se detuvo. Sintió ojos en él. Tampoco era la primera vez que sentía algo así. Normalmente, simplemente lo ignoraba. Después de todo, Shoto era el hijo de un héroe de alto perfil. Por lo general, lo dejaba solo. Sabía que debería hacerlo. Pero hoy, se volvió hacia la mirada. Allí lo vio. Un hombre con una sudadera con capucha de color rojo oscuro, con cicatrices cubriendo su rostro, mirándolo desde el otro lado del parque. Tan pronto como sus ojos se encontraron, el hombre miró hacia abajo y comenzó a alejarse. Shoto lo vio desaparecer entre la multitud. Sus ojos se detuvieron en donde estaba. Se preguntó quién era. ¿Un fanático de Endeavor quizás? O tal vez lo contrario. Durante el mes siguiente, Shoto se mantuvo atento a ese hombre. De vez en cuando creía verlo. Un ojo rojo observándolo desde detrás de la cobertura de una multitud. Una mano llena de cicatrices al pasar junto a él. Shoto empezó a creer que estaba viendo cosas. Pasó casi un mes hasta que estuvo seguro de haberlo encontrado de nuevo. Lo vio a lo lejos un domingo por la tarde. Shoto los sintió de nuevo. Ojos nostálgicos en él. Se aseguró de caminar hacia un área más abierta, de regreso al parque donde lo vio por primera vez. Entonces lo encontró entre la multitud. Una vez más, trató de escapar. Esta vez, Shoto no lo estaba teniendo. Lo persiguió por las concurridas calles de Musutaza, asegurándose de mantener sus ojos en él. El hombre sabía que lo estaba persiguiendo, tratando de perderlo por las calles con movimientos pensados, pero Shoto no se inmutó. Siguió a su acosador hasta que se deslizó en un callejón lateral. Esperar. Él llamó. El hombre se detuvo. Eran solo ellos dos ahora. El hombre suspiró. Sé que me has estado observando. ¿Por qué? No sé, no puedes mentir así. Sabes que te he visto varias veces. Maldita sea, ¿qué deseas? Preguntó Shoto, amenazante. ¿Me persigues por mi padre? No, eso no es un rescate o algo así. ¿Tratando de encontrar una rutina para poder secuestrarme? No, yo nunca, ¿y qué? No entiendo por qué me estarías acosando. Bueno, ya ves, probablemente pueda ir a la policía, ya sabes. Tratar de controlar a una familia de héroes profesionales es Touya Todoroki.
Shoto se congeló. ¿Qué? Mi nombre. Es Touya Todoroki. Shoto entrecerró los ojos. Eso no es posible. ¿Él es muerto? ¿Es eso lo que te dijo ese bastardo? ¿Que morí? ¿Cuál fue su excusa? Un ataque de villano, supongo. El hombre rió secamente. Aunque, en cierto sentido, supongo que tiene razón. Técnicamente, mi vida como Touya Todoroki ha estado muerta durante mucho tiempo. Pero aunque tiré el nombre a la basura, nunca me atreví a tirarlos a todos ustedes también. Touya miró por encima del hombro. Entonces, ¿cómo son? ¿Natsuo? ¿Fuyumi? Bien. Shoto respondió con cautela. Me cuidan. Sí, supongo que alguien tiene que hacerlo. Touya rió levemente. Déjame adivinar. El viejo te tiene entrenando la mayoría de los días. ¿Eh? Él lo llama su forma de superar a Olmig, pero es obvio lo que es. Es solo su forma de descargar su ira en algo sin meterse en otro juicio. La ira se formó a partir del tono de Touya. ¿Los otros alguna vez te dijeron mi peculiaridad? Dudo que lo recuerdes. Mis llamas son más calientes que las suyas, pero dañan mi cuerpo si las uso demasiado tiempo. Como para dar un ejemplo, Touya levantó una mano, encendiéndola en llamas azules. Al anciano no le importaba. Lo empujó tan lejos como pudo. El resultado no fue precisamente bonito. Shoto apartó la mirada del hombre. Después de que demostraste que tu peculiaridad era mejor que la mía, ese bastardo me tiró como un juguete roto. Salí, pero, ¿los demás lo saben? Mamá sí. Paso por la sala de psiquiatría de vez en cuando. Ella se preocupa por ti. Sí. Lo sé. Shoto suspiró. Podrías haberte presentado antes, ¿sabes? Ja. Probablemente. Solo pensé que habría sido más simple si me asegurara de que te mantuvieras a salvo desde la distancia, ¿sabes? Nos hubiera hecho más felices saber que estabas realmente vivo. No podía arriesgarme a que lo supiera. Podrías imaginar cómo sería él, ¿verdad? Sabiendo que su antigua creación ha estado corriendo tras bambalinas, Touya miró hacia abajo. Bueno, estoy tratando de salvarte de él. Realmente soy. Pero hacerlo de manera ilegal es imposible con la comisión del héroe a sus espaldas. La comisión. Endeavor es uno de sus chicos dorados, justo detrás de Olmig en el ranking. Como si hubieran dejado que algo así como las acusaciones de abuso llegaran a la corriente principal. Y yo simplemente, no veo otra opción que solo, destruyéndolo. Shoto terminó lentamente. Touya no reaccionó. Touya, Dabi. ¿Qué? Te dije. Touya Todoroki ha estado muerto por mucho tiempo. Tan pronto como comencé por este camino. Ahora soy Dabi. ¿Dabi? Shoto entrecerró los ojos ligeramente. ¿Es eso lo que crees que necesitas ser? ¿Para salvarte y destruir esta maldita sociedad de héroes corruptos y policías impotentes? Sí. Es quien necesito ser. Veo. Entonces. ¿Qué vas a hacer? Dabi se dio la vuelta, con los ojos brillantes. Shoto podía verlos mejor ahora. Su rostro, cubierto de cicatrices y sujetado con grapas y puntos toscos. ¿Vas a tratar de detenerme? Shoto miró hacia abajo. Legalmente, debería. Era el hijo de un héroe y el hombre frente a él amenazaba con infringir la ley. Si no era ya un villano, pronto lo sería. Pero, en su corazón, lo sabía. Todo lo que Dabi, ese Touya, estaba diciendo era correcto. En todo caso, estaba más justificado en sus acciones que la mayoría de los héroes en las suyas. Shoto encontró la mirada de Dabi. ¿Podemos vernos de nuevo? ¿Eh? Somos familia. No deberías tener que merodear así. Quiero reunirme contigo de nuevo, ja. ¿En serio? Dabi sonrió. Eres un hombre extraño, hermano. La mayoría de la gente ya me habría denunciado a la policía. La mayoría de la gente no ha pasado por lo que hemos pasado nosotros. No con él. Sí. No con él. Dabi suspiró. Bien. De acuerdo. Seguro. Será agradable, pero, no les hables de mí. Por favor. Yo, les diré a Natsuo y Fuyumi que estoy vivo cuando esté listo solo, no te preocupes. Puedo guardar un secreto. Dabi sonrió. Gracias, hermanito. Y te veré por ahí. Con una sonrisa mutua y un asentimiento, Shoto observó cómo Dabi desaparecía entre las sombras del callejón. Esperó unos minutos después de que se fue. Se preguntó si debería haber pedido ir también. Shoto suspiró y comenzó a dirigirse a casa. Al menos sabía que tenía a alguien en el mundo que lo respaldaba. Durante el mes siguiente, Shoto se reunió con Dabi cada 2 días. A veces era un paseo de regreso después de la escuela.
Algunas veces se encontraron y jugaron juntos en un arcade. Incluso fueron a ver una película una vez. A Shoto nunca se le había permitido hacer tales cosas antes. Su padre despreciaba a otras personas. Dijeron que lo harían más débil. A Shoto nunca le importó si era débil o fuerte. Él solo quería ser normal. La normalidad no estaba permitida en casa, pero con su hermano, finalmente sintió una sensación de normalidad. Una sensación de libertad. Fue un día después del entrenamiento que Shoto lo encontró. Acababa de regresar de uno de sus viajes de un día con Dabi y se había quitado de encima a su padre a su regreso. Últimamente, se había aburrido y comenzó a mirar el lado oscuro de la Comisión de Héroes y poco a poco se enojó más y más con las personas que protegen a su padre. Fue entonces cuando lo notó. Un pequeño blog y sala de chat con el nombre Benality. Algo en el nombre lo llevó a hacer clic en él. El diseño del blog era simple. Un fondo negro con diseños triangulares simples, encabezados rojos y texto blanco. El usuario y aparentemente el administrador solo habían publicado un hilo, alguien con el nombre de Usagi. El hilo de Usagi parecía interesante. Las respuestas fueron bloqueadas y tenía unos pocos párrafos. Shoto lo leyó por curiosidad. Contaba la historia de un niño que quería ser un héroe. Sin embargo, pronto se le diagnosticó falta de peculiaridad y, como tal, rápidamente fue rechazado por la sociedad y todos, incluso su propio padre, lo abandonaron. A pesar de todo eso, el chico todavía quería ser un héroe y demostrar que todos estaban equivocados. Luchó contra el abuso, tanto físico como mental, y todos lo miraban con desdén. Eso fue hasta que conoció al héroe número 1 Olmig, y el propio Olmig rechazó la idea. Después de eso, el chico descubrió cuán corrupta era realmente la industria de los héroes. Decidió hacer el blog para ver si puede encontrar y hablar con personas de ideas afines. Shoto tuvo que admitirlo. En cierto modo entendió su predicamento. Obviamente, Shoto no era extravagante. Si lo hubiera sido, estaba seguro de que su padre lo habría arrojado por un precipicio. Pero sufriendo bajo una sociedad que giraba en torno a caprichos y especialmente por la corrupción en la industria. Él entendió. Entró en la sala de chat a continuación. Por las publicaciones, no esperaba mucho. Pero al entrar en la sala de chat, encontró aún menos. Solo Usagi. Solo en línea. Shoto se inclinó hacia atrás de su computadora. Estaba claro que este chico Usagi sabía un poco sobre cómo funcionaba este mundo. No fue exactamente justo. Shoto tampoco sabía si quería hablar. Según la publicación, el blog solo había estado activo durante poco menos de 2 semanas. Después de unos minutos de cautelosa reflexión, Shoto hizo una cuenta. Crucible ha entrado al chat. Usagi. ¿Eh? Usagi. Ah. Usagi. Lo siento. No esperaba compañía. Crisol. ¿Puedo irme? Usagi. No Usagi. No. Por favor. Quedarse. Crucible. ¿Eres realmente solo tú? Usagi. Sí. Crucible. Supongo que no debería sorprenderme. Usagi. No. Un poco enterrado en el motor de búsqueda de este lugar. Usagi. Hablando de eso, ¿cómo te encontraste aquí? Shoto hizo una pausa. Había leído la historia de Usagi para saber, en pocas palabras, por lo que había pasado el tipo. Al mismo tiempo, no sabía cuánto de eso era cierto. Y, mejor aún, cuánto deseaba divulgar de sí mismo. Shoto no era tan estúpido como para confiar ciegamente en un extraño en línea. Pero, supuso, no hay nada de malo en responder algunas preguntas básicas. Si llegara a ser personal, se iría. Se inclinó hacia adelante sobre su teclado. Crisol. Me aburrí. Miró a través de internet. Encontré este lugar. Usagi. ¿Leer mi historia? Crisol. Surrealista. Usagi. Ja. Supongo que esa es una forma de describirlo. Usagi. Y para responder a tu pregunta, todo es real. Crucible. Así que eres un chico peculiar. Usagi. Lo sé. Es raro, pero así es mi vida. Una rareza. Usagi. Para bien pero sobre todo para mal. Al menos, hasta ahora. ¿Quién sabe? Tal vez estoy destinado a grandes cosas. Crucible. No quiero pensar que nadie está destinado a nada. Usagi. ¿Ah? ¿Y por qué es eso? ¿Expectativas difíciles sobre tus hombros o algo así? Crucible. Prefiero que cambiemos de tema. Usagi. Ja. Está bien. Crisol. Gracias Usagi. No te preocupes. Todos tenemos cosas de las que preferiríamos no hablar con los demás. No te presionaré para que reveles esas cosas. Usagi.
Habiendo dicho eso, tengo que preguntar. ¿Qué tipo de cosas te gustan? Juegos, música. Ese tipo de cosas. Shoto fue a responder pero luego se detuvo. Miró alrededor de su habitación. Su padre nunca le había dejado tener algo así. Demonios, incluso su computadora portátil era una cosa vieja que Fuyumi le dio y tuvo que esconderla debajo de su cama para que su padre no la quemara hasta convertirla en acero fundido. Juegos. Música. Eso fue todo una distracción. Todavía escuchaba la pista extraña en la escuela durante ti y cuando otros lo obligaron durante el almuerzo. Realmente nunca había pensado en eso antes. ¿Era eso lo que escuchaban los niños reales también? Crisol, no tengo ninguna Usagi. ¿Qué? Amigo, ¿qué tan protegido estás? Crisol, sin comentarios Usagi. Dame un minuto. Permítanme compartir algunas de mis canciones favoritas con ustedes. Y así pasó el resto de la noche de Shoto. Escuchar pistas enviadas a un tipo al azar que conoció en una sala de chat. Tuvo que admitir. Fue tiempo bien invertido. A medida que pasaban las semanas, más personas comenzaron a ingresar lentamente a la sala de chat. Al principio solo eran él y Usagi. Luego vino Toxicity, una chica valiente que se había unido a su música compartiendo extravagancia con algunas pistas de punk y dance que no se parecían en nada a lo que Shoto había escuchado antes. Violet fue la siguiente, que tenía sus propios problemas y todos la ayudaron a hablar. Finalmente llegó Brainstorm, que solo buscaba un lugar al que pertenecer. Desde entonces, él era el único que no había compartido su historia en el blog principal. A nadie le importó. Lo dejaron moverse a su propio ritmo. Usagi incluso les había dicho que, si lo necesitaban, cualquiera que quisiera alejarse de algún dolor en su vida podía pasar por su casa. Se le había pasado por la cabeza, pero no era algo que decidiera hacer. No hasta el día en que encontró a su hermano sangrando cerca de la casa familiar. Se suponía que sería un buen día, o al menos tan bueno como pudiera. Su padre estaba ocupado con el trabajo de héroe, por lo que se canceló su entrenamiento. Era libre de pasar tiempo con su familia real durante la noche y luego hablar con sus amigos en línea por la noche. Al menos ese era el plan. Sin embargo, fue detenido por una sombra familiar en un aliado cerca de su casa. Algo en eso parecía estar mal. Tal vez fue el tambaleo poco saludable. Tal vez fueron las nuevas quemaduras en su abrigo. Tal vez fueron las manchas rojas donde se dejó la mano. Shota lo siguió. ¿Hermano? Shota preguntó con cautela. Mierda, murmuró Gaby. Gimió, apoyándose contra la pared en sombras, agarrándose el costado. Curso. Las escuelas salieron, ¿no es así? No llevaba la cuenta del tiempo. Davi se interrumpió con una tos dolorosa. ¿Qué es? Shota dio un paso adelante. Sus ojos se abrieron cuando vio el estado de Davi. Estaba cubierto de hollín y nuevas quemaduras. Tampoco del tipo que se había dado a sí mismo. Esto definitivamente vino de una fuente externa. Era demasiado familiar. ¿Qué pasó? Tuve mala suerte. Me encontré con eso, Davi tosió. Bastardo. Creo que él tenía algunas ideas de quién era yo, pero me descartó como un criminal. Las cosas se calentaron y griega. Me comí un point blank flash fire fist. Consiguió escapar. Ve allí. Duele como el infierno. Buscaré ayuda. No. No, tú, no deberías involucrarte, necesita atención médica. Yo, resolveré algo, sabes los tipos de quemaduras que tienes, ¿verdad? Davi miró hacia abajo. Morirás si no recibes ayuda. No puedo arriesgarme a los hospitales. Entonces ven a casa. Shoto le dijo a su hermano. Fuyumi sabe cómo lidiar con quemaduras como esas. Padre no va a estar en casa hasta tarde, así que no tienes que preocuparte por eso. Yo, no sé, por la forma en que lo veo, no tienes otra opción. Davi miró hacia arriba, solo para encontrarse con una mirada de confianza de su hermano menor. Suspiró y luego asintió. Bien. Échame una mano. Davi pasó un brazo alrededor del hombro de Shoto y el hermano menor lo ayudó a guiarlo a través de los aliados de atrás, evitando miradas indiscretas, antes de cruzar una calle y atravesar la puerta trasera de la casa Todoroki. Fuyumi. Él gritó. Necesitamos ayuda. ¿Qué estás gritando, Ab? Fuyumi entró en la cocina e inmediatamente se congeló. ¡Ay, Dios mío! Fuyumi, necesita atención médica urgente. Bien. Veo que. Fuyumi suspiró. Llévalo a mi habitación. Haré espacio. Shoto asintió, siguiendo a su hermana. Ayudó a Davi a acostarse en su cama. Fuyumi sacó su botiquín de primeros auxilios de un estante y lo miró, atendiendo sus quemaduras.
A pedido de su hermana, Shota salió. Estos son realmente malos. Ella murmuró. ¿Qué te pasó, Touya? Sorprendido de que me descubrieras tan rápido. Dabi bromeó. Atendí tus quemaduras mucho antes de atender a Shoto. Te reconocí por tus viejas heridas. Dabi suspiró ante las palabras de su hermana. ¿Vas a decirme o debo hacer una suposición? ¿Alguna vez has sido alguien diferente? ¿Te peleaste con papá? Por supuesto que sí. Oye, no quería una pelea. Él fue quien me persiguió. Dabi hizo una mueca mientras Fuyumi trabajaba en una de sus quemaduras más importantes. No quería hablar con él. Demonios, ni siquiera me reconoció. Me imaginé que era parte de una pandilla callejera que él había terminado de deprimir. Y conoce su temperamento. No le gusta creer que está equivocado. ¿Por qué no viniste a casa, Touya? No quería que pensara que ganó. Dabi admitió con un suspiro. Quiero cambiar la sociedad para que idiotas como él no puedan abusar de niños como nosotros. Quería crear un mundo en el que Shoto, mamá, Natsuo y tú pudieran vivir sin la sombra de ese bastardo que se cernía sobre sus cabezas. No tenías que ir tan lejos. ¿Qué más podía hacer? Intenté hacer esto por la vía legal. Se convirtió en informante anónimo de algunos periódicos. La historia nunca vio la luz del día. La maldita comisión se encargó de eso. Así que lo que... ¿Crees que te llamen villano y que tu padre te incinere va a cambiar el mundo? Dabi hizo una pausa. Estoy trabajando en ello. Solo necesito medios. Touya es Dabi ahora. Touya, Fuyumi repitió, con más fuerza. No vas a hacerme cambiar de opinión, Fuyumi sí. Lo sé. Nunca me escuchaste. Fuyumi se echó hacia atrás y terminó de vendar las heridas de Dabi. Solo deseaba que nos dijeras que estabas vivo antes. Lo siento. Nunca quise preocuparte. Lo sé. Lo lamento. No quise sonar como si te estuviera culpando. Es solo que, ha sido difícil para todos nosotros, ¿sabes? Fuyumi suspiró. Ha sido difícil desde que te fuiste. Natsuo ha estado pasando todo el tiempo que ha podido fuera de casa, generalmente trabajando. Es obvio que planea mudarse. Tampoco voy a estar aquí cuando llegue el nuevo año escolar ya que voy a ir a la universidad. Estoy preocupado por Shoto. Wa será bueno con él pero, ¿es Wa su elección? Fuyumi permaneció en silencio. Dabi gruñó, sentándose. Mira, esta es exactamente la mierda que estoy tratando de prevenir. No dejaré que ese bastardo convierta a Shoto en una versión en miniatura de él. No creo que Shoto se permita convertirse en eso. Pero sabes que eso no impedirá que lo intente. Mejor que nadie. Fuyumi suspiró. Solo mantente a salvo y no hagas nada precipitado, ¿quieres? No puedo estar de acuerdo con eso, Dabi gruñó mientras se ponía de pie. Gracias por curarme, Yumi. No será algo habitual. Promesa. No vas a ir ya, ¿verdad? Al menos espera a que Natsuo regrese. Lo siento. No puedo arriesgarme a que el bastardo me encuentre aquí. Lo siento, Yumi. Simplemente no puedo. Todavía le tienes miedo, ¿verdad? Dabi apretó los dientes y miró hacia abajo. Desde detrás de la puerta escuchando, Shoto supo la respuesta. Sabía que su hermana también. Sabía que Natsuo lo haría y también su madre. Porque eran todos iguales. La ira se acumuló lentamente dentro de él mientras caminaba hacia su habitación y cerraba lentamente la puerta. Sus ojos se posaron en su computadora. Recordó algo. Rápidamente encendió su computadora, abrió el navegador y entró en Benality. Descubrió que Usagi y Violet estaban en línea, riéndose de algo que sucedió en la vida de Violet. En lugar de unirse, le envió un mensaje privado a Usagi. Crisol. Hola Usagi. Necesito un favor Usagi. ¿Qué pasa? Crucible. ¿Ese lugar que mencionaste hace un tiempo? Por si nuestras vidas se pusieran difíciles. Usagi. ¿Quieres la dirección? Crisol. Sí. Para mí y mi hermano. Usagi. No preguntaré. Si quieres decírmelo, puedes hacerlo. Usagi. Aunque será bueno encontrarnos cara a cara. Usagi envió una dirección. Mirando hacia arriba, era de un bar pequeño y sin pretensiones en la sala camino de Yokohama. Un viaje en tren de 30 minutos y una caminata de 5 minutos. Sabía que estarían a salvo allí. Y Usagi había demostrado ser un amigo. Todoroki se encontró metiendo algo de ropa en su mochila escolar junto con su computadora portátil antes de cambiarse la ropa escolar por un suéter con capucha, colgándose su mochila sobre un hombro. Encontró a Fuyumi y Dabi junto a la puerta principal. Esperar. Touya. Llamó.
Los dos se volvieron hacia él. Voy contigo. ¿Qué? Touya levantó una ceja. No, no puedes, ¿por qué no? Es solo, no se puede decir que es más seguro aquí. O mejor para mí. Sé que Fuyumi y Natsuo pueden mudarse en unas pocas semanas. Se habrán ido para el año nuevo de todos modos. Pero tampoco es seguro ahí afuera. Me arriesgaría. Además, conozco un lugar donde podemos quedarnos. ¿Eh? Shoto le entregó la dirección que anotó en su planificador escolar a su hermano. Sé dónde está esto. He estado allí 1 o 2 veces. No tardaría mucho en llegar, pero, por favor. No quiero quedarme aquí. Llévame contigo. Shoto. Dabi miró a Fuyumi en busca de sus pensamientos, ella simplemente asintió lentamente. Entiendo. No te preocupes. Ir. ¿Estás segura, Yumi? Preguntó Dabi. No quiero ver sufrir más a Shoto. Estará más seguro contigo. Estoy seguro de ello. Puedo cubrirlo. Vi que nunca volvió a casa o algo así. Fuyumi miró a Dabi con preocupación. Solo aléjalo de él. Gracias, Fuyumi. Shoto le sonrió a su hermana. Lo siento por todo, esto no es tu culpa. Dabi dio un suspiro derrotado. Está bien. Yo lo llevaré. Solo, prométeme que ustedes dos estarán a salvo. Fuyumi se cruzó de brazos. Me aseguraré de que Natsuo y yo salgamos pronto de aquí. Cuando estemos, volvamos a encontrarnos. En algún lugar seguro. Es una promesa. Dabi asintió. Mantente a salvo, hermana. Shoto agregó. Fuyumi llevó a los dos a un abrazo lloroso. Ustedes dos también. Te extrañaré. No mucho después de eso, el trío se separó. Shoto y Dabi se dirigieron a la estación de tren más cercana y se dirigieron a la dirección. Mientras lo hacían, Shoto se abrió y le explicó todo sobre Benality a su hermano, explicando sobre su nueva amiga Usagi y cómo obtuvo la dirección. Fue suficiente para que Dabi dejara de preocuparse lo suficiente como para atravesar las puertas del lugar. La dirección en cuestión se abrió para revelar un bar simple, aunque un poco deteriorado en el segundo piso de un edificio con su entrada en la parte trasera de una barbería. El cantinero, un hombre cuyo cuerpo parecía estar hecho completamente de niebla púrpura, levantó la vista de los vasos de limpieza. Un hombre de cabello gris jugaba videojuegos en la televisión del bar, sin apenas mirarlo. Desde una pequeña mesa a un lado, un chico de cabello verde, un chico de aspecto cansado y una chica aparentemente de ascendencia india estaban sentados hablando. Tan pronto como los vio, el peliverde se puso de pie y se acercó a ellos. Hola. ¿Le puedo ayudar en algo? Oh. Shoto fue tomado con la guardia baja. Obtuvimos la dirección de un blog. Un amigo me dijo que, El chico de pelo verde sonrió emocionado. Crisol, ¿verdad? Shoto asintió. Fresco. Mi nombre es Izuku Midoriya. Pero probablemente me conozcas mejor como Usagi. Es bueno conocerte finalmente cara a cara. Al escuchar el nombre, Shoto se permitió relajarse. El pequeño bar se convirtió rápidamente en el hogar de Shoto, más reconfortante para él que su antiguo hogar. Y se lo debía a Usagi por darle un hogar y un nuevo propósito fundado en la vida que rápidamente se abrió cuando conoció al hombre detrás de la barra. El enigmático hombre solo conocido como Sensei. Fin del capítulo.